¿Qué tal? Muy buenas noches. Un viernes de muchísima información que tenemos para usted. Sea bienvenido. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Sandy, bien, gracias, muy amable. Saludándote a ti, saludándolo a usted ahí en casa, listos precisamente para el análisis acá en A la Medida. Y es que hay algunas situaciones que todos tenemos que saber y una de ellas para que lo analicemos, ¿no? Hay que analizarlo. El costo que tiene cada uno de los pacientes moderados y graves que enfrentan el COVID-19 en los hospitales nacionales. Así es que entonces vamos a iniciar con nuestro primer análisis. Veamos la siguiente información. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dieron a conocer que el gasto diario en atención médica para un paciente en estado moderado es de 5.000 quetzales. En promedio de estancia, los pacientes requieren alrededor de 5 días de atención médica, elevando el costo total de salud a 25.000 por paciente. En total, el Ministerio de Salud ha invertido 391.185.000 quetzales para pacientes en estado moderado, mientras que un paciente en estado severo necesita un gasto diario de 30.000 quetzales. La estadía en el hospital de pacientes graves es de 10 días, elevando el costo total a 300.000 quetzales. En total, el Ministerio de Salud ha invertido 1.792.350.000 quetzales para pacientes en estado severo. Hombre, es que es impresionante estos nuevos tiros de cámara para que usted vea de manera diferente lo que le vamos a hablar de manera igual. A ver, costos por pacientes COVID-19 aquí en Guatemala. Dicen las autoridades de salud que si el paciente es de aquellos que está grave en intensivo, llamémosle de esta forma, son 30.000 quetzales diarios de costo. Me parece una cifra alta, yo creo. A mí me gustaría más que nos dijeran, cuesta esto por tales razones, porque se utiliza tanto en oxígeno, tanto en medicamentos, tanto en esto, tanto en lo otro, porque si no solo es una cifra al azar. Fíjate, otra situación, dice también las autoridades de salud, 5.000 quetzales diarios en promedio es el costo en los hospitales COVID-19 de pacientes moderados. Y me siguen pareciendo costos altos, independientemente que evidentemente siempre la atención médica va a ser de un precio alto, pero a mí me parecen bastante altos. Sobre todo entonces no tener ese contexto que tú mencionas, ese desglose de gastos. Así es. Para ver cómo es que se está tomando en consideración este monto, Julio. Pero mira, sin duda alguna, cuando vemos el costo que se vino con el COVID-19, sí, que sabemos que es bien difícil poder planificar en una situación de salud porque pues vamos a depender mucho, ¿no?, de ciertas enfermedades y todo, pero que de repente entre una pandemia también complica todo. Hablábamos ayer que la red hospitalaria en sí ya estaba con problemas, con crisis, y ahora con esta situación se ha agravado también la misma y por lo tanto hay más precariedades. Entonces, con estos costos que nos dan a conocer, yo sé que también el llamado es para que la gente se cuide, para que nos siga pues llenando los hospitales, para que no se contagie, para que puedan reducir en lo máximo estos contagios de COVID-19. Pero también vemos entonces, primero, ¿cómo es el manejo que se está dando de los recursos? Segundo, ¿cuál es la preparación que se está realizando en los centros hospitalarios también? Porque tampoco es de primerísimo nivel, claro, ¿no? Y aparte ya sabemos que los hospitales van a tener más complicaciones, entonces se tienen que preparar las autoridades, ¿no? Sí, es correcto. A mí me gustaría con este tema de los costos, bueno, lo primero lo que tú dices, ¿no? Hacer el llamado a la conciencia más que por el costo, que también hacer el llamado a la conciencia por la seguridad de los guatemaltecos de que estamos en una situación realmente crítica con el COVID-19. Y dos, hacer el llamado a la Contraloría General de Cuentas, es decir, para que vaya, audite, verifique el tema de estos costos que nos están presentando. Que yo no digo que no tenga que tener un costo, que probablemente sí tenga que ser elevado un paciente que esté complicado en esta situación, pero que realmente verifiquemos que ese sea el costo real. Como sea, el panorama es desolador, ¿no? Por todos lados. No vacunas, hospitales, por lo menos en el tema de las camas de intensivo en un 80%, por decirlo en un promedio, costos altísimos
y, bueno, números que cada vez y cada día terminan siendo cifra en cuanto a más personas contagiadas detectadas y en cuanto a más muertes. Que, por cierto, acá habrá que ver otra cosa también, es decir, no crea usted que esos son los números reales. ¿Y por qué lo digo? Seguramente porque hay personas que simple y sencillamente no son detectadas como contagiadas de COVID-19 y muy probablemente en cualquier parte de Guatemala y sobre todo en el interior de la República, personas que morirán de COVID y no se sabe, ¿no? Exactamente, Julio. Pero ¿qué te parece si ahondamos un poco más acerca de estos costos del COVID-19 en la red hospitalaria? Muy bien, vamos entonces con el tema de los costos para ponérselos ahí en pantalla y que juntos podamos analizar esto. Hablamos de costos por pacientes, es importante conocer la ocupación hospitalaria. Una gran cantidad de hospitales tiene un porcentaje mayor al 50% de ocupación en pacientes moderados, según datos al 1 de julio de este año. El Hospital de Huehuetenango, por ejemplo, Villanueva y Parque de la Industria, con Coatepeque también, se encuentran o superan ya en este momento el 100% de su capacidad, Sandy. La situación se acerca al borde de capacidad en Amatitlán y en el Hospital Rodolfo Robles. También son preocupantes las cifras que surgen del Hospital San Juan de Dios y del Hospital de Mazatenango, con más de 70% de ocupación. Y entonces aquí es un colapso de todo. Colapso de costos, colapso de recursos, colapso de hospitales, colapso de medicinas, de capacidad de atención, colapso de no vacunación. Creo que tú lo mencionabas de muy buena manera. La pandemia del COVID-19 lo que ha hecho es venir a desnudar otro gran problema y otra gran carencia que tiene el Estado de Guatemala, un sistema de salud obsoleto, viejo, vetusto, que no está respondiendo a las necesidades del guatemalteco en el día a día y que no pudo responder, hay que decirlo, no pudo responder ante una pandemia. Por supuesto, falta un poco esa planeación, esa evaluación. Mira, es que realmente el proceso de administrar requiere eso, ¿no? La planificación, sí, la ejecución, la evaluación y poder entonces ir replanificando a manera de que el proceso vaya funcionando, vaya teniendo resultados que vayan siendo efectivos y poder prevenir también, prever las situaciones complicadas que se pueden ir dando, el tratamiento de una crisis que también, porque esto es una crisis la que estamos viviendo a nivel de salud y la cual también se tiene que tener un mejor manejo y control, ¿no? ¿O cómo lo ves tú, Julio? Totalmente, Sandy. A ver, el éxito en muchas cuestiones, te lo digo por mi experiencia también de años trabajando en cooperación internacional, donde los desembolsos son por resultados, es tener una planificación sólida. Por supuesto no puedes prever todo y probablemente lo que planificaste en algún momento deba de variar. Yo no digo que no, pero entonces está el monitoreo constante, la evaluación constante para hacer ese replanteamiento de acciones, líneas de trabajo que te puedan llevar a obtener el resultado deseado de una manera óptima, ¿no? Pero aquí yo lo que veo es un alto letargo en cuanto a todas las formas de poder responder en una pandemia como la del COVID-19. Y por supuesto, entonces viene la otra situación. Estos costos que se trasladan al final de cuentas a los guatemaltecos porque lo pagamos con nuestros impuestos, terminan siendo elevadísimos, ¿no? En millones o miles de millones de quetzales y habrá que ver cuáles son los resultados, porque al final de cuentas también no es que con estos altos costos tengamos los mejores hospitales, el mejor servicio, los mejores intensivos, y lo mejor en el tratamiento en general en contra del COVID. No lo tenemos, es al contrario. Altos costos, grandes falencias, grandes carencias y al final de cuentas un manejo de la pandemia malo. Entonces, como que no me justifica esos costos. Y al final, Julio, lo que hace es de que entonces cuando vemos una red hospitalaria que está llena, que ya no hay más espacio, que están a punto entonces de colapsar pues el encamamiento, ¿qué pasa en este punto? Bueno, tocará buscar alternativas, ¿no? Alternativas que sin duda alguna traerán costos y estos costos ya no serán para el Estado, sino será directamente para las familias. A ver, Sandy, qué interesante lo que estás diciendo. Altos costos, la vacuna esta rusa Sputnik V, de la cual se paga el 50% y no la tenemos. Altos costos en el tratamiento y manejo de la pandemia y no tenemos lo que otros países tienen. Altos costos en un montón de cosas más,
pero los resultados son precarios, los resultados son malos. A ver, yo pregunto pues si dentro de estos costos, lo que decíamos ayer, porque algo hay que hacer, lo menos que podemos hacer es quedarnos así, y ya se están preparando kits kits de medicinas, de tratamiento ambulatorio, pregunto yo, para repartirse, pero a los 18 millones de guatemaltecos. Es que eso te puede generar un costo, definitivamente que sí, pero a la larga también te puede reducir un costo de hospitalización cuando no sea necesario, te puede reducir ocupación, pero por sobre todo te va a permitir prevenir, porque de pronto el COVID-19 lo puedes empezar a parar desde ahí, desde casa, y no llegar al hospital cuando ya vas grave, cuando ya no hay nada que hacer y los costos se elevan de esta manera terrible, ¿no? Efectivamente, sabemos que según los estudios que se han realizado es que pues hay ciertos días, ¿no?, que son los complicados, en donde si una persona no sigue el tratamiento adecuado y de forma inmediata también con el diagnóstico, cuando llegan entonces a este punto de curva de la enfermedad, es donde se vienen las complicaciones, la neumonía, ya hay que hospitalizar, ya hay que colocar oxígeno, ya se complica la situación. Entonces también es lo que tú mencionas de los kits pueden ser oportunos, preventivo completamente, porque también hay que tomar en cuenta, hay personas que a lo mejor porque no tienen los recursos para poder comprar los medicamentos, pues dicen, no tengo muchos síntomas o estoy leve, entonces vamos a ver qué pasa. Tal vez no lo compran, y aparte de ello es que también están esperando que les vaya bien para no tener este costo que se traduce entonces en la medicina, Julio. ¿Y qué pasa? Cuando llega entonces estos días complicados, el séptimo día, el famoso séptimo día, pues ahí es donde entonces ya necesitan hospitalización, ya necesitan ser entubados, incluso algunos, y vemos entonces aquí las complicaciones que se vienen dando. Sin duda alguna, dándole a la población también todos los elementos para que puedan atender los casos, porque aquí la verdad se va a escuchar feo, pero todos debemos estar preparados para que en algún momento nos toque o le toque a algún familiar. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿qué pasa si sucede esto en casa? ¿Sabemos qué hacer? Sabemos, por ejemplo, si necesitamos un traslado, ¿a quién debemos llamar? Porque te cuento, los bomberos no están trasladando personas positivas que necesiten hospitalización. Hay un protocolo que ni siquiera la población conoce porque no se ha dado a conocer, Julio. Desde ahí estamos fallando también. Es que estamos fallando absolutamente en todo, por eso lo estamos diciendo. Los costos son elevados por una ineptitud, los costos son elevados por una ineficiencia y una ineficacia en la gestión de una pandemia. Yo no digo, no, porque le ha pasado a todos los países, es decir, todos más o menos han tenido complicaciones en la gestión del COVID-19, pero aquí a la par tenemos países, México y El Salvador, que han sabido gestionarlo de mejor manera. Entonces es una cuestión ya propia de nuestro sistema, de nuestras autoridades de salud, que obviamente no han podido hacer esa gestión. Ahora, ¿por qué esto de los kits? Porque usted se preguntará, ¿y para qué está proponiendo esta situación? Absolutamente preventivo, que corta y disminuye costos. ¿Sabe por qué? Porque allá en el interior de la República, en esa Guatemala sumamente profunda, en Playa Grande, Ixcanquiché, que te tardas unas 3 o 4 horas para llegar desde Cobán, en la carretera que existe, que ahora ya está asfaltada, pero que aún presenta ese tipo de problemas de comunicación. ¿A qué horas vas a hospitalizar o trasladar a una persona que se encuentre grave? No puedes, como tú dices, llamar a los bomberos para que la trasladen, porque no lo van a hacer. Y entonces en lo que reaccionas de alguna u otra forma y la puedes traer a Guatemala, a Matitlán, a Villanueva, probablemente esa persona ya murió. Y si hubiesen existido primero esa información que tú dices, luego esos kits y el poder tratarlo de manera ambulatoria, tal vez no se hubiera llegado hasta esa situación. Ahora, otra cosa, Sandy, también en esos costos hay una responsabilidad social, porque aquellos, por ejemplo, que no siguen las medidas de bioseguridad, que no usan las mascarillas constantemente, prefieren no utilizar la mascarilla a diario y probablemente pasar 15 días entubado, como tú dijiste, o pasar 30 días entubado y con oxígeno, y eso al final de cuentas alguien lo paga, y no lo está pagando usted, lo estamos pagando todos nosotros con nuestros impuestos. Así que esa es la otra parte. Y mira, yo creo que el peor error que podemos tener es pensar que nunca nos va a tocar. Es correcto, porque sabemos que en cualquier momento podemos tener algún contacto, alguna situación que de verdad nos podemos contagiar, Julio. Entonces, por eso es que nosotros debemos de seguirnos cuidando, pero también pensar a nivel familiar, a nivel personal, también actuar con esa prevención, ¿no? De saber, bueno, si me toca, ¿dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer?
las autoridades no dan entonces esa información, bueno, yo me preocupo en buscarla también para tener el conocimiento. O sea, hago algo, ¿no? Porque mira, hay situaciones que de verdad, esos momentos de crisis donde te dicen que tu familiar o tú diste positivo también, debe ser muy complicado y bueno, no sabes ni qué hacer, pero si tampoco tienes la información clara, también se pueden ir complicando las cosas. Entonces creo que en este punto tenemos que ver más allá, qué pasaría si mostrar escenarios y plantearnos también acciones ante diversos escenarios para poder entonces reaccionar y accionar de cierta forma. Sabemos que genera un cierto shock, ¿no? Recibir un resultado como estos, pero también estar preparados de cierta forma y bueno, buscar quienes nos pueden ayudar. Nuestras autoridades tendrían que tener la obligación. Es que, a ver, adquirir, infectarse, el SARS-CoV-2, el COVID-19, no es necesariamente sinónimo de muerte, es decir, puede tratarse de muy buena manera si se detecta en buen momento, que esa es otra cosa, ¿no? Que eso también genera costo. El hecho de que ya 2 veces se han encontrado pruebas que no detectaban nada porque son pruebas inservibles, entonces aquí hay otra situación terrible. Yo no lo sé, Sandy, creo que también ha faltado mucha información, no solo de las autoridades de salud, sino que creo que en muchos casos, tal vez no en todos, pero en muchos casos de los 340 municipios, ha faltado más involucramiento de las mismas autoridades municipales. Sí, totalmente. ¿Verdad? Y ha faltado, fíjate, más involucramiento, porque para esto si no los vemos, aquellas que se hacen llamar sociedad civil, organizaciones no gubernamentales también, que están en todos los problemas, y este es un problema, pero aquí no los vemos ayudar, no los vemos actuar, no los vemos dando información. Algo que tanto necesitamos es precisamente información. Hasta bíblico es cuando dice la propia palabra, es que mi pueblo perece y literalmente está pereciendo, está muriendo por falta de conocimiento, y aquí hay una gran falta de conocimiento de muchas cosas, Sandy. Totalmente. Mira, Julio, he visto que el ICS, por ejemplo, ha funcionado que cuando realizan las pruebas, bueno, de una vez te preparan, bueno, son 2 escenarios, que salga positivo o que salga negativo. En el caso de un caso positivo, puede enviar a alguien para que venga por su kit de medicamentos y nosotros le damos seguimiento, te llaman y todo. Exactamente. Hay centros respiratorios que también te dan tu kit. Si tú das positivo, pues puedes llamar y algún familiar puede ir con tu identificación también para poder entonces trasladarte ese kit. Pero, ¿cómo están actuando las municipalidades? Yo a este punto coincido contigo, Julio, porque tienen una labor y sobre todo una responsabilidad con su gente para poder entonces de esa forma replicar el esfuerzo, replicar las acciones que pueda tener el Ministerio de Salud y si ven que no los tienen, exigir también que les puedan ayudar. ¿Acaso no hay centros de salud? ¿Acaso no es una preocupación? Y muchas veces son municipales. La salud. Exactamente, entonces más protagonismo de las municipalidades es lo que se necesita, Julio, porque han estado un poco ausentes, ¿no? Totalmente. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Alarmantes, dramáticos, con estos, hoy veo que están emprendidos nuestro director de cámaras y nuestro gran camarógrafo el día de hoy con estos tiros para decirle a usted lo siguiente. Los costos del COVID-19 en Guatemala son dramáticos. ¿Por qué? Porque siempre somos reactivos, porque nunca prevenimos y porque nunca parece ser que hay un Estado que tenga la competencia, sobre todo en el tema de salud, para poder reaccionar de una manera adecuada. Y siempre vamos no 1, sino que 10, 20, 100 pasos atrás y tenemos que ir improvisando. Y lo que se improvisa, pues de antemano sale mal y a nosotros nos ha tocado que salga muy, pero muy mal. Es más, solo para finalizar, ojalá sepamos de verdad a través de Contraloría cuáles son los costos reales, si es que estos son, y si son, pues qué bueno, y si no, pues que se tomen acciones. Y también cuáles son las cifras reales, porque puede ser que haya un subregistro y eso es preocupante. Así es. De momento también le queremos enviar a usted la recomendación, el mensaje que se pueda cuidar y que de verdad no lo tome como mal de que va a llegar el COVID a mi casa, me dijeron que no. Tenemos que prepararnos para el peor de los escenarios. Tenemos que estar entonces informados de qué podemos hacer ante situaciones, en el caso que un familiar dé positivo, en el caso que nosotros seamos detectados positivos, para que conozcamos y armemos un protocolo que podamos seguir y de esta forma entonces tener pues mayor orientación, mayor información sobre qué podemos hacer ante el panorama que estamos viviendo. Y por supuesto, cuídese, utilice bien su mascarilla, desinféctese constantemente las manos
y sobre todo entonces también el distanciamiento social, que es muy importante. Recuerda que nosotros también tenemos una responsabilidad y esa es seguirnos cuidando. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a regresar con otro tema que también está relacionado a este famoso COVID-19 y la pandemia. Pero vea esto qué bonito. Usted no cambie, porque recuerde una cosa, que a esta hora, acá por TN23, nosotros somos a la medida. Impresionante. El equipo de viceministros, en conjunto con la jefa de la cartera de Salud, Amelia Flores, dieron detalles sobre la evolución de la pandemia en el país, situación de la Red Nacional de los Hospitales, entre otros. El pasado 25 de junio se emitió la alerta epidemiológica por el hallazgo de variantes BOC, alfa, gamma y beta de SARS-CoV-2 en Guatemala, consideradas por la Organización Mundial de la Salud como variantes de preocupación, pues se evidencia que son la causa de una mayor proporción de casos o clústeres de brotes particulares. Evidencia el impacto sobre el diagnóstico, los tratamientos o las vacunas y evidencian mayor transmisibilidad y finalmente evidencian mayor gravedad de la enfermedad. Nosotros consideramos que este aumento importante de casos todavía es parte de esta tercera ola que viene desde el mes de mayo. ¿Qué ven ustedes después del Día de la Madre? Tenemos el otro incremento. ¿Por qué hacemos estos señalamientos puntuales? Los realizamos para ver la importancia de la movilidad social, de las reuniones que están teniendo, el impacto que esto está teniendo en la alta transmisión. Los hospitales de Salamá, Sololá, Pedro de Betancourt, Mazatenango, Roosevelt, Villanueva, Temporal de Escuintla, en estos momentos están arriba del 100% de ocupación con pacientes severos. Recordarles siempre que de este total de casos positivos va a haber un porcentaje de población significativo que puede llegar a ser hospitalizado. Desgraciadamente, de ese porcentaje de pacientes que llegan a los hospitales, va a haber también un porcentaje del 3% como mínimo de pacientes que pueden convertirse en pacientes gravemente enfermos. Más sin embargo, sí es importante que el pueblo de Guatemala sepa y todos sepamos que el manejo de un paciente gravemente enfermo tiene un impacto directo desde el punto de vista de presupuesto. El costeo aproximado de un paciente gravemente enfermo por día puede llegar a ser hasta de 30,000 quetzales y el promedio de estancia hospitalaria de nuestros pacientes puede ser de 10 a 11 días. Hacen un llamado a la población para continuar con las medidas de prevención para prevenir contagios COVID-19, como son el uso correcto de la mascarilla y obligatorio distanciamiento físico, lavado de manos con jabón y alcohol gel y evitar aglomeraciones. La reducción de los aforos de acuerdo al nivel de alerta en que se encuentre el municipio donde se desarrolle cada una de las actividades. El transporte colectivo en alerta roja y en alerta naranja y amarillo, pues continuará con la ocupación máxima del 50% del total que tiene cada uno de los transportes. Y esto aplica para el transporte público, urbano, extraurbano y de turismo. Los mercados municipales que estén, por ejemplo, en alerta roja podrán funcionar con un aforo del 25% de su capacidad, pudiendo desarrollar sus actividades hasta las 19 horas. Los que estén en alerta naranja y amarillo podrán funcionar con un aforo del 50% y desarrollando sus actividades hasta las 20 horas. Los centros comerciales, plazas comerciales y similares que estén en alerta roja podrán funcionar con un 25% del aforo del total de su ocupación, desarrollando sus actividades no más allá de las 7 de la noche. A ver, hay lógica, ¿no? Está bien, son medidas. Bueno, pero si son las medidas que necesitamos, pues no solo sugiramos, sino que hay que hacerlas, hay que hacerlas obligatorias, porque de lo contrario esto simplemente va a quedar en una recomendación, lo cual va a llegar absolutamente a nada, ¿no? Entonces ahí es donde está lo que a mí me molesta, esa falta de acción real con
con la fuerza que esto merece. Son recomendaciones al final, Julio, las que se pueden establecer, Sí. porque pues no existe algo que en realidad diga, bueno, Sí. y quien incumpla va a tener una sanción Así es. que ese es el punto Ahí entonces está. al que muchos le tendrían miedo, ¿no? Ahí está. Entonces, precisamente, Sandy Biendi, como no se le tiene miedo, como no se le hace caso, entonces estas recomendaciones, que por cierto vienen tarde, es decir, porque estas son lógicas, está bien, pero pudieron haber venido mucho antes. Entonces ahora que se haga lo suficiente para que sean eso, imperativas. Y recordémonos que al final de cuentas el Poder Ejecutivo tiene esa potestad de esa iniciativa de ley o de imponer acuerdo, ¿no? exactamente, temporalmente para que esto se cumpla. Entonces yo creo que el simple y sencillamente salir en una conferencia de prensa a decirnos estas recomendaciones que todos sabemos, pero que muchos no cumplen, pues no sirve de nada otra vez. No sirve de nada si no lo vas a hacer cumplir. Y aparte de esto, aquí vamos a otra situación. A ver. Que a nivel municipal también se toman medidas y se pueden tomar medidas. Mira, Correcto. hoy se dio a conocer que en la antigua Guatemala Sí. se tomó la decisión de cerrar por 10 días bares y discotecas. Bueno, muy bien por la antigua, ¿no? Pero eso fue una decisión que tomaron las autoridades locales municipales, sí. en ese punto. Entonces, también vemos que tienen la facultad de poderlo hacer, ¿no? Porque Así es, ellos, pues, sí. al final fue una medida que tomaron, dijeron, vamos a hacer 10 días de esta situación que va a perdurar, mañana comienza, finalizan dentro de 10 días. Le guste a quien le guste. Claro, para poder controlar la situación también, ¿no? Y para poder entonces, tener una disminución en los contagios positivos de COVID-19. ¿Qué están bien. haciendo el resto de municipalidades? Vaya. Esa es la pregunta también. Yo creo que aquí hay responsabilidad en todos lados. El Ministerio de Salud sí es el ente rector, pero a nivel municipal también se tiene responsabilidad Sí. y se puede hacer algo. No tienen que estar esperando, es que el ministerio no nos ha dicho nada. No, aquí hay una clara... Este es un claro ejemplo de que sí pueden tomar decisiones. Se pueden ellos. tomar decisiones y hay que tomarlas. Es decir, estos momentos, que son momentos de crisis, es precisamente para mostrar ese temple, Así para es. mostrar ese carácter y para mostrar que se tienen que tomar decisiones difíciles y complicadas en momentos complicados y también difíciles. A ver, muy bien por el Consejo Municipal de la Antigua Guatemala, pero hay otros, pues más de 300 consejos municipales que pueden empezar a hacer lo mismo y pueden ponerse de acuerdo si ellos tienen hasta una instancia que es la Asociación Nacional de Municipalidades para que esto de alguna manera de ahí se gire. Los gobernadores departamentales también deben involucrarse, ¿no? Y deben involucrarse las autoridades de otro tipo de representación que pueda haber también en cada municipio. Y por supuesto, Sandy, debe involucrarse la sociedad. ¿Por qué? Porque aquí el peor error que podemos cometer es esperar que el gobierno lo resuelva todo, porque no va a resolver nada. Al final de cuentas, estas recomendaciones no solo tienen lógica, tienen sentido, pero va a llegar el momento en que se van a tener que imponer por las malas, y ayer lo decíamos, ¿qué es lo que estamos esperando? Que se cierren las fronteras, que se cierren los aeropuertos, que se cierren los negocios, pues bueno, y si de pronto toca hacerlo, va a tocar hacerlo tal vez de una manera escalonada, pero hacer algo. Lo peor que puede pasar es solamente salir, decir y recomendamos que se haga esto, pero ahí mira usted si lo hace. Es decir, esa me parece, fíjate, una postura muy de Poncio Pilatos. Yo le digo, y ahora me lavo las manos. Hombre, por Dios, ¿qué es esto? Mira, Julio, aquí también hay que hacer el llamado a los diputados, Correcto. porque sabemos que ellos han estado citando constantemente a las autoridades de salud para poder rendir cuentas, pero también deberían de empezar a pedir cuentas Ayudar, ¿no? en las municipalidades. Exacto, en los distritos que ellos Claro, representan. están entonces los diputados en representación distrital, en donde también pueden citar a sus alcaldes y decir, bueno, ¿qué están haciendo por la población? Y entonces ahí también, ¿no? Poderles hacer, exhortarlos y exigirles a que puedan hacer su trabajo. El trabajo de un alcalde no solamente va a, ser la figura, manejar otros temas solo comerciales, Es cuestión de todos. sociales. La salud va incluido también. Así es. Y perdón que me enfoque tanto en este Por punto, favor. pero es que yo creo que también, si el Ministerio de Salud no se da abasto, Evidentemente no. pues que busque aliados también. Es que eso es necesario, por supuesto. A ver, precisamente lo hablábamos ayer, ¿no? Es evidente que el Ministerio de Salud está copado, no se da abasto. Bueno, ahí está el ICS, entonces que ya no se lo piensen y que busquen esa alianza Claro. con el ICS. Está la Cruz Roja, que es una entidad internacional que busque esa alianza con la Cruz Roja, que busque esa alianza también
también con las universidades que tienen esa facultad de medicina para que quienes ya están pues haciendo sus prácticas puedan también apoyar y que busque otro tipo de alianzas en las gobernaciones, en las municipalidades y pues por supuesto también hasta en radios comunitarias para decir, mire, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, cuídese de aquí, cuídese acá y le estamos informando, pero hagan algo, lo importante es hacer algo. Vamos entonces con datos, ¿te parece? Vamos con datos entonces, pero antes queremos, ya para ir casi cerrando con este tema, hablando del Ministerio de Salud, te cuento también, Julio, que la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia en contra del Ministerio de Salud. ¿Quieres saber por qué motivo? Aquí le presentamos los detalles. Perfecto. La Contraloría General de Cuentas hace referencia en la denuncia que presentó que no se garantiza o asegura que el contrato suscrito para la adquisición de vacunas va a tener los efectos establecidos y no se tiene conocimiento de las garantías que hay. Por aparte, se señala que la funcionaria no da información del contrato con el argumento de haber suscrito un convenio de confidencialidad. Así también resalta que le compete a otro ministro representar al Estado y en temas de suscripción de documentos entre Estados. La Contraloría en su denuncia estima que hay una tergiversación de términos con la parte con la que supuestamente se suscribió el contrato y del cual no se ha presentado copia al equipo de auditores. Así está la situación entonces. Ahora el Ministerio Público deberá investigar por esta denuncia que ha planteado la Contraloría General de Cuentas. Estoy de acuerdo. Pues ahí tiene usted el tema, es parte de lo que hemos analizado. Esperemos que pase una cosa y es que usted tome esa conciencia y usted se cuide. Cuando regresemos, fíjate Sandy, vamos a hablar de otro tema que también resulta dramático. 30 guatemaltecos que se salvaron de morir literalmente en el río Bravo, que separa a lo que es México de Estados Unidos. Por supuesto, aquí tenemos entonces la información y vamos a analizar esta situación migratoria que pone en peligro constantemente a nuestros ciudadanos. Así es, voy a invocar nuevamente a nuestro director de cámaras, Lázaro, y a nuestro camarógrafo de turno, Mario, para que sepamos que a esta hora nosotros somos a la medida. A pesar del riesgo, los connacionales se lanzaron a las aguas del río Bravo, con la esperanza de llegar a Estados Unidos, sin medir las consecuencias. Gracias a la acción inmediata de los agentes, se evitó una tragedia. A través de un video que fue compartido por dicha fuerza de seguridad, se aprecia el esfuerzo que se hace, lanzando cuerdas para rescatar a 27 niñas, niños y adolescentes. Dentro de ese grupo, 2 recién nacidos, además de 3 adultos. En los últimos días, el afluente ha crecido debido a las lluvias. Sin embargo, coyotes le señalan a las familias que no hay riesgo y solo hay que nadar unos metros para llegar a Texas y entregarse a los agentes fronterizos y pedir asilo o que los menores sean reclamados por familiares en suelo americano. Todos los migrantes quedaron bajo custodia de trabajo social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Se les brindó atención médica, alimentos y se coordinó con autoridades migratorias guatemaltecas. Bueno, Sandy, yo creo que para poder iniciar este análisis es menester recalcar algo. 30 migrantes guatemaltecos, está bien, se salvan de morir ahogados y qué bueno por las autoridades mexicanas. Pero lo que quiero recalcar es que de esos 30 migrantes guatemaltecos, estamos hablando que 27 eran niños, eran niñas, jóvenes y adolescentes y hasta 2 recién nacidos y únicamente iban acompañados por 3 adultos, es decir, esto ya se nos salió de control completamente. Completamente, Julio. Mira, el río Bravo, famoso entre las personas que han intentado y que han cruzado también la frontera, incluso mencionado dentro de canciones, podríamos mencionar de historias entonces, de lo difícil que es pasar la frontera por esta ruta, ¿no? Vemos los peligros que han estado por tiempos y que también hay personas que no han podido ser rescatadas, que han perdido la vida también en este paso, Julio. Pero a pesar de que se dicen tantas cosas del río Bravo, si la única alternativa que le dan a una persona para poder cruzar la frontera es por este río Bravo, lo hacen. Van a asumir el riesgo. Van a asumir el riesgo y eso es difícil, es triste, es lamentable,
pero además nos deja ver y desnuda la realidad social de Guatemala. Es decir, acá es un país donde hay tanta desesperanza, donde hay tanta hambre, tanta falta de trabajo, tanta falta de oportunidad, tanta inseguridad en todo, que dices, bueno, yo voy a tomar una medida desesperada. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Es quedarse aquí en Guatemala y morir, o de todas maneras iniciar esta travesía y probablemente morir en el intento, claro, pero intentarlo. Y los coyotes, que también son unos delincuentes, ¿no? Les dicen que se metan al río Bravo, que solo nadan unos pocos metros, que no está profundo, lo cual no es cierto, y que cuando las autoridades de inmigración, ICE en este caso de Estados Unidos, los atrapen, pues entonces que pidan asilo político. Por Dios, es que no se los van a dar, no se los van a dar, pero lo que sí le están dando a los coyotes es mucho dinero y se están aprovechando de una verdadera situación desesperada de los guatemaltecos. Totalmente, Julio. Mira, el negocio está ahí, realmente, sí. El negocio ilícito. Sabemos que hay coyotes que han estado por años lucrando de esta forma, que incluso pues lo van incluso heredando, imagínate. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque necesidad pues ha existido en nuestro país, sigue existiendo y por lo visto va a seguir pasando, porque no hay tanta esperanza también de que las condiciones económicas puedan cambiar de las familias guatemaltecas. Tenemos distintas complicaciones porque también es necesario que se pueda empezar a trabajar atacando la raíz de este problema, y es como generando oportunidades, generando mejores condiciones para que las personas no dejen su país. Y es que si uno tiene las condiciones necesarias en nuestro país, ¿cómo vamos a querer dejar nuestra tierra, nuestra familia? ¿Verdad? Ilógico. No es con muros, es realmente dando seguridad, atrayendo inversión, creando fuentes de empleo, creando condiciones, teniendo un buen sistema educativo, un buen sistema de salud, un buen sistema de seguridad, un buen sistema de justicia y un país en el que se cumpla y se respete la ley y que se respeten verdaderamente los derechos humanos, no como lo que hace esa institución que hoy tenemos de la PDH, que vela por los derechos, pero de los delincuentes y no de las víctimas guatemaltecas. Cuando tengamos una fórmula de estas, entonces sí los guatemaltecos van a querer permanecer acá en nuestro país. De lo contrario, seguiremos viendo esta situación. Exactamente. Vamos a mostrar algunos datos, Julio, ¿te parece? Vamos a la pausa en este caso en función del tiempo y regresamos, fíjate Sandy, con la parte informativa, ¿te parece? Por supuesto, no se pierda las noticias nacionales que tenemos preparadas para usted y también algo de carácter internacional. Así es, entonces por favor no cambie y regresamos en breve recordándole que somos a la medida. Regresamos entonces con las noticias nacionales. Le contamos que el Instituto Nacional de Estadística arrancó con el proceso cartográfico para la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos 2021. 5.960 hogares a nivel nacional serán visitados por censistas del INE. A partir del 1 de septiembre, los equipos estarán previamente identificados, por lo que dicha entidad solicitó el apoyo de la población, pues la información es de importancia para conocer cómo está la situación del empleo en el territorio nacional. El proceso consiste en actualización cartográfica durante 2 meses, que son julio y agosto. Luego, en septiembre, ya se recogerá propiamente la información de los hogares que sean actualizados, y antes de que termine el año, el instituto estará publicando los datos que reporte la encuesta, datos relacionados con empleo y con la actividad económica en general. Este es un proceso que durará estos 2 meses. Repito, a efecto de que ya contemos con esta cartografía actualizada y a partir del 1 de septiembre podamos salir ya a recoger la información de los hogares de la encuesta de empleo e ingresos. La ENAI 2020 se tuvo que suspender debido a la pandemia. Sin embargo, ante cualquier irregularidad o dudas de ciudadanos, se solicitó llamar a los teléfonos 2315-4720 o 2315-4722 del INE. Para el 2022 se espera que se contemple que la INEI incluya la situación laboral para cada departamento.
El presidente Alejandro Yamatei tuvo una intervención en la reunión de alto nivel de la ONU para países de ingresos medios, en los cuales se habló acerca del enfoque de desarrollo 2030. Vea la información. Como muestra la documentación de esta reunión, una preocupación de los países de ingresos medios es evitar perder décadas de avances en materia de desarrollo y encontrar una manera de establecer una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente a la pandemia de COVID-19, para lo cual se requiere el acceso al financiamiento asequible y al alivio de la deuda, con el fin de crear espacios fiscales que nos permitan responder a la crisis multidimensional que estamos viviendo. Esta crisis se ha visto prolongada aún más por la distribución lenta, pero sobre todo desigual de las vacunas contra el COVID-19, especialmente en los países de renta media y baja. Reiteramos la importancia de garantizar el acceso equitativo y universal a las vacunas, medicamentos y tratamientos seguros, eficaces y sobre todo que puedan ser al alcance de la población que puede ser afectada por el COVID. Por lo tanto, agradecemos los esfuerzos realizados para el punto focal para los países de ingresos medianos. El subsecretario general de Desarrollo Económico y economista principal, señor Elliot Harris, quien ha contribuido al diálogo en el sistema de Naciones Unidas, alentamos al señor Harris a que continúe desarrollando una estrategia interinstitucional para los países de ingresos medianos y a que utilice sus buenos oficios para fomentar una cooperación más sólida entre las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales para que sus políticas y acciones concretas reflejen 3 dimensiones del desarrollo sostenible y las necesidades de los países de renta media, incluidos aquellos que acogen a un gran número de refugiados. Ha sido un honor poderle informar durante esta semana. Recuerde, cuídese mucho por el bien suyo y el de su familia. No baje la guardia. Así es, cuídese bastante y por supuesto, como siempre le decimos, usted no se vaya a despegar de la información veraz y objetiva acá en TN23. Y recuerde, mañana sábado y sobre todo el domingo, ver lo que pasa en el mundo con Andrés Estrada y Apuntes del Mundo. Mundo. Chao. Feliz noche.